la tarde hoy, nuestro hermano pastor José Garretón, su nombre es José Luis, así que vamos a dejar que él sea el que nos imparta la palabra del Señor en este día. Es un regocijo para nosotros tener el pastor de la iglesia madre de esta iglesia, amén. Y esperamos que cuando todo este miedo pase de este virus, podamos tener no solo a él, sino parte de su congregación en un servicio con nosotros, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios los guarde. Vamos a recibir a nuestro pastor José Garretón con nosotros, gloria a Dios. A su nombre. Buenos días. Mi español también es muy malo. Yo nací en Chile, pero mi español es muy malo, así que voy a dejar en inglés si me dan un por favor. I tried very hard at home to practice in Spanish, but it was too difficult. Traté muy duro de practicar en español, pero es muy duro para mí. We'll give thanks to the Lord as we come together just to give Him thanks and praise His name. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, vamos a adorar su nombre. You know, when I first began to go to church, one of the first churches that I went to was the Augustinian church. Cuando comencé a ir a la iglesia, una de las primeras iglesias que fui era una iglesia de ¿quién West Indian. West Indian. West Indian, Caribbean. Oh, Caribe. Del India. No, del Caribe. del Caribe. So I really enjoyed the worship. Me gustó mucho las alabanzas It brought me back many, many memories. y trae muchas memorias. Gloria a Dios. And today I have a very traditional church. Hoy tenemos una iglesia muy tradicional. So we don't have the same worship. No tenemos el mismo estilo de adoración ni alabanza. But it's always a pleasure just to be with you today. Pero es un placer estar con cada uno de ustedes hoy. My message today is titled, I'm trying to believe, but. Mi mensaje para hoy se titula, estoy tratando de creer, pero... And this is a question that often people ask. Hay una pregunta que muchas veces la gente se hace. I'm trying to believe in God, Yo estoy tratando de creer en Dios, but pero I'm trying to believe in prayer. estoy tratando de creer en la oración. I'm trying to hear from God. Quiero escuchar a Dios. I'm trying to hear what He's saying, Estoy tratando de escuchar lo que Él dice, but I can't. pero no puedo. Or you might know a young person Usted puede conocer a una persona joven that is going to university or college, que va a la universidad o al colegio and they've been exposed to other teachings y han sido expuestos a otras enseñanzas that they didn't learn in church. que no aprendieron en la iglesia And they're struggling with the same question. y están teniendo estragos con estas preguntas. What do I believe? ¿Qué es lo que creo? What am I supposed to believe? ¿Qué es lo que se supone que debo creer? And maybe we grew up in church, Quizás has crecido en la iglesia and maybe you're saying to yourself, I'm a good person. y quizás te estás diciendo a ti mismo, yo soy una buena persona, I want to believe, yo quiero creer, but I'm also struggling. pero también estoy pasando dificultades. Or there are other people that they would like to go to church, Hay muchas otras personas que les gusta ir a la iglesia or they would like to go to church. o que les gustaría ir a la iglesia, But when they go to the church, pero cuando van a la iglesia, they say there are too many rules. ellos dicen hay demasiadas reglas, There's too many things that we have to do. hay demasiadas cosas que tenemos que hacer And they ask themselves, y se preguntan a sí mismos, is there a place for me? ¿es ese un lugar para mí? So these are many questions that I'm asking, Hay muchas preguntas que se están haciendo, but we're not alone. pero no estamos solos. Most of us go through the same questions. Muchas personas se hacen la misma pregunta. And when people are struggling with those questions, Pero cuando estás peleando con estas preguntas, they're not rejecting God, no están rechazando a Dios, but they're rejecting a distorted view of God.
pero están rechazando la forma histórica de Jesucristo. No, rechazando una visión distorsionada de Dios. Están rechazando una forma distorsionada de Dios. Amen. Amén. I want to share a few scriptures. Vamos a compartir la escritura. In Romanos 8, Romanos 8, 35-39, dice el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte ni la vida, ninguna cosa que haga, nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, nuestro Señor. amén. So my message today comes from the book of Mark. Mi mensaje hoy viene del libro de Marcos. Mark 9, verse 24. Marcos 9, verso 24. Now let me explain the scripture a little bit. Déjeme explicarle la escritura un momentito. Jesus is just coming down from the Mount of Transfiguration. Jesucristo viene de la montaña de la transfiguración. And there was a commotion with the disciples. Y había una conmoción con los discípulos. Because there was a man that brought his son that had an evil spirit. Porque había un hombre que trajo a su hijo que tenía demonios. And he brought it to the disciples. Y él fue a los discípulos. And he asked the disciples, can you heal my son? Y le pidió a los discípulos que le sanaran. And they tried to pray for the son, Y ellos trataron orando por este hijo, but they couldn't heal the son. pero no pudieron So sanar. when Jesus comes down, Cuando Jesucristo bajó, he asked Jesus, él le pidió a Jesús, have pity on my son ten piedad de mi hijo and help him. y ayúdalo. Then Jesus said to him, Y Jesús le dijo a él, everything is possible for one who believes. todo es posible si puedes creer. And then the father replies, Y el padre le contestó, and this is to the scripture, y escuche esta escritura, I do believe, yo creo, help me overcome ayúdame a sobrellevar my unbelief. mi Unbelief. incredulidad. Let's pray. Gloria. Vamos a orar. Heavenly Father, Señor del cielo, we give you thanks for today, Lord. te damos gracias por hoy, Señor. And Father, as we enter your word today, Father, Y Padre, así como vamos a entrar en tu palabra hoy, Father, I help that you open our hearts, yo te pido que tú abres nuestros corazones, open our minds, nuestras mentes, and open our hearts to receive your message. y abre nuestros corazones para recibir tu mensaje. Help us to understand Ayúdanos a entender what your Spirit says to the church. lo que dice el Espíritu a tu iglesia. And we give you thanks, Lord. Te doy gracias, Señor. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. I do believe, Yo creo, help me overcome ayúdame a vencer my unbelief. mi incredulidad. This is a tough question, Esto es una pregunta fuerte, but it's an honest question. pero es una pregunta honesta. Because here's a man that's asking Jesus, Aquí hay un hombre que le pide a Jesús and he's asking an honest y question. le está haciendo una pregunta honesta. He's saying, help me Ayúdame with my unbelief. con mi incredulidad. When you think about that question, Cuando usted piensa en esta pregunta, it doesn't make sense. no tiene sentido. Because he's saying, I do believe, Porque él dice, yo sí creo, but help me my unbelief. pero ayúdame mi incredulidad. So which is it? ¿Cuál de los dos es? Does he believe ¿Él cree or does he not believe? o no cree? And this is the same thing for us. Y es lo mismo para nosotros. Because often when we pray, Porque muchas veces cuando oramos, I'm going to ask you, show of hands. yo quiero que levanten las manos. How many times have you prayed ¿Cuántas veces han orado? and you don't think God's going to answer your prayer? Y usted cree que Dios no va a contestar su oración. Have you had that prayer? We all do. Todos lo tenemos. How many of us have prayed for loved ones ¿Cuántos hemos orado por nuestros amados that they are sick
que están enfermos and we pray for them, y oramos por and we ellos pray for them, y oramos por ellos and somehow we don't think God is going to heal them. y de alguna manera no pensamos que Dios lo va a sanar. How many times do we go through that? ¿Cuántas veces vamos a través de eso And we try to justify God, y tratamos de justificar a Dios? that maybe God wasn't listening. Quizás Dios no estaba escuchando, Maybe He was too tired for me. quizás Él estaba muy cansado So por we mí. try to justify why God is not answering my Y prayer. queremos buscar justificación del por qué Dios no está contestando nuestra oración. And this is the same thing that's happened with the disciples. Y es lo mismo que pasa con este discípulo. Because they prayed Porque ellos oraron and they began to ask the questions, y comenzaron a hacer la pregunta: why couldn't we heal him? ¿por qué no lo pudimos sanar? Why couldn't we heal the son? ¿Por qué no pudimos sanar a su hijo? But then Jesus says something to the man. Y Jesucristo le dijo algo al hombre: All things are possible todo es posible for one who believes. para aquel que cree. All things are possible Todo es posible for the one who believes. para aquel que cree. So in verse 24, En el verso 24, he says, él dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Unbelief. So one of the things that I learned from this, Una de las cosas que yo aprendí de esto, that we cannot demand God anything. que no podemos demandar de Dios nada. Because often when we are praying, Porque muchas veces cuando oramos, often we're demanding God a menudo le estamos demandando a Dios to answer our prayer. que conteste nuestras oraciones. But God does not exist to serve us. Pero Dios no está obligado a servirnos. He exists, we exist to serve Him. Nosotros existimos para servirle a Él. Because God is the creator. Porque Dios es el creador And we are the creation. y nosotros somos la creación. We have been created by God. Nosotros hemos sido creados por Dios. God is the potter. Dios es el alfarero And we are the clay. y nosotros somos el barro. And it's God that forms us. Y si Dios nos forma And God is Lord of all. y Él es el Señor de todos And we are His servants. y nosotros somos sus servidores, So we need to understand nosotros tenemos que entender that we cannot demand anything from God. que no podemos demandar nada de Dios. So what is His role then? Entonces, ¿cuál es el rol de Dios? So let me explain that. Déjeme explicarle eso. Now let me say some few things. Déjeme decirle algunas cosas. Imagine for those that are parents. Imagínese por Those that are parents. aquellos que no son, Que son padres. que son padres. You have a child. Usted tiene un hijo. For example, I have a child. Yo tengo un hijo, por ejemplo. We love our children. Nosotros amamos a nuestros niños. And we tell our children, Y le decimos a nuestros niños, make sure you take your lunch to school. asegúrate de llevar tu almuerzo a la escuela. And we tell them, don't forget your lunch. Y le decimos, no olvides tu almuerzo. Don't forget your lunch. No olvides tu almuerzo. And then you get a phone call Y entonces recibes una llamada at lunchtime. al tiempo del almuerzo Dad, que, padre, I forgot my lunch. se me olvidó mi almuerzo. And will you please come and drop it off? Por favor, ¿me lo puedes traer? And often this happens. Y tanto como esto sucede, Now we have the power nosotros tenemos el poder to take the lunch to school. para llevar el almuerzo a la escuela. We have the power to fix it. Tenemos el poder para resolver el problema, But often we don't. pero normalmente no lo hacemos. Why don't we do it? ¿Por qué no lo hacemos? Because we want the child to learn something. Porque queremos que el niño aprenda algo. So we tell them, I cannot take the lunch for you. Le decimos, no podemos llevarte el almuerzo. You have to suffer until you get home. Tú tienes que sufrir hasta que llegues a la casa. Because you have to learn a lesson. Porque tienes que aprender una lección. That you have to honor the things that you have. Porque debes honrar las cosas que tienes. So next time, don't forget your lunch.
La próxima vez no olvides tu almuerzo. And we teach our children these things. Y le enseñamos estas cosas a nuestros hijos. And even though we could have gone to school Y aunque pudiéramos haber ido a la escuela and take the lunch, y llevarle el almuerzo, we don't. no lo hacemos. Why? ¿Por qué? Because we want them to learn something. Porque queremos que ellos aprendan So algo. they can grow to be adults. Para que puedan crecer como adultos. In the same thing, we tell them, do your homework. De la misma manera le decimos, haz tus tareas. Do your homework. Haz tus tareas. We remind them, do your Les homework. recordamos, haz tu tarea. Do your homework. Haz tu tarea. And then it comes 10 o'clock at night. Y a las 10 de la noche, They come to you and say, Dad, y vienen donde ti te dicen, papi, can you help me with my homework? ¿me puedes ayudar con mi tarea? And what do? ¿Y qué haces tú? You say, no, No. it's time for bed. Le dice, no, es tiempo para dormir. You better go to bed now. Mejor que te vayas a acostar. Because I told you Porque yo te dije to do the homework. que hagas tu tarea. So the same thing, we have the power De la misma manera tenemos el poder to help them with the homework. para ayudarlo con la tarea. In the same way, we have the power to take lunch to En la school, misma manera que teníamos el poder para llevar el lunch. but we don't do it. Pero no lo hacemos. Because we want them to learn a lesson. Porque queremos que aprendan una lección. It's not that we're trying to be bad with them. No es que tratamos de ser malos con We're ellos. trying to teach them. Estamos tratando de enseñarles. It's the same thing with God. Es lo mismo con Dios. Often we pray to God, Muchas veces oramos a Dios. but we demand things from God. Pero demandamos cosas de Dios. God, answer my prayer. Señor, Dios, contesta mi oración. But often God is speaking to us as well. Pero normalmente Dios está constantemente hablando con But nosotros. we're too busy with doing our own things Pero estamos tan ocupados haciendo nuestras propias that we cosas don't hear God. que no escuchamos a Dios. So God is equipping us, Dios nos está equipando, but too often we're too busy. pero muchas veces estamos demasiado ocupados. But God is loving, Pero Dios es amoroso and He loves us, y nos ama and He has our best interest at His heart. y tiene el mejor interés para nosotros. Romans 8:35, Romanos 8:35. it says, ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Who would separate us from the love of God? Let me rephrase that into our context. Déjenme refrescarle eso en nuestro contexto. Who shall separate us from the love of God? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Would it be financial troubles? ¿Será problemas financieros? Would it be relationship troubles? ¿Será problemas de relaciones? Would it be cancer, ¿Será cáncer? unemployment, ¿Desempleo? depression? ¿Depresión? So it says in Romans 8:37, Dice en Romanos 8:37. antes en todas esas cosas somos más que vencedores Okay. por medio de aquel que nos ama. And then in verse 38 and 39 it says, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni siquiera otra cosa creada, podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. So what is he saying? God loves us. ¿Qué es lo que dice? Dios nos ama. God loves you. Dios te ama. And He loves you so much. Y te ama de tal manera. And He doesn't have to prove His love for Y us. Él no tiene que probarte su amor por nosotros. Because He doesn't have to prove anything to us. Porque Él no nos tiene que probar nada. But He has shown His love to us Pero Él ha mostrado su amor a by nosotros. sending Jesus Christ Mandando a to Jesucristo die for our a sin. morir por nosotros. He has sent Jesus Christ Él ha mandado a to Jesucristo die at the cross a morir en la cruz in order for us to have new life. para que nosotros tengamos vida nueva. So when we pray, Cuando oramos, we cannot ask or demand things from God. no podemos pedir y demandar cosas de Dios. But God knows what we need. Porque Él sabe lo que And necesitamos. He knows what things to provide for. Y Él sabe lo que Él va a proveer. So we don't have to demand. No tenemos que demandar. But always remember, Pero siempre recuerda, if God doesn't answer our prayers, si Dios no nos contesta nuestra oración, it's not that He doesn't love us. no es que no te ama. It's not that He's not God.
No es que Él no es Dios. It's not that He cannot answer our prayers, Y tampoco que Él no puede contestar nuestras oraciones. but it must be not part of His will. Pero puede ser que no sea parte de su voluntad. And this is something we always need to understand, Y es algo que nosotros siempre debemos entender. that God loves us, Que Dios nos ama. and He's always loving. Y Él es siempre amoroso. The second point, El segundo punto, God's ways are always higher. las maneras de Dios o los caminos de Dios siempre son más altos. There are times when things happen, Hay tiempos cuando las cosas suceden and they're difficult, y son difíciles. and we can't explain why Y it no, happens. y no podemos explicar por qué suceden. For example, natural disasters, Por ejemplo, desastres naturales or tragic accidents, o accidentes trágicos. or someone gets diagnosed with a very life-threatening illness. O alguien es diagnosticado con una enfermedad que amenaza la vida. And we ask the question, Y nos hacemos la pregunta, why do these things happen? ¿por qué estas cosas suceden? But they do. Pero ellos suceden. However, what I can tell you, Lo que no le puedo decir, or what I can tell you, o lo que sí le puedo decir, in Isaiah 55, en Isaías 55, 8 to 9 says, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. What that means, lo que eso significa, or what we need to comprehend, o lo que entendemos, that God's ways que los caminos de Dios are always higher than our ways. siempre son más altos que nuestros We caminos. might not understand why He's not answering, Quizás no entendemos por qué no está contestando, but we have to realize that He's seeing the world from a different perspective, pero tenemos que entender que Él ve el mundo desde una perspectiva diferente, because He's seeing the end porque Él ve el final before where we are today. antes de que de donde estamos nosotros So He's hoy. preparing the way, Él está preparando el and camino He's guiding us in that y way. nos está guiando en ese camino. So things happen in life, Así que cosas suceden en la vida, like this epidemic that we're going through now. como esta epidemia que estamos pasando ahora. Why are they happening? ¿Por qué están pasando? Why are we going through this difficult time? ¿Por qué estamos pasando este tiempo tan difícil? We can shake our fist to God Podemos levantar nuestro puño a Dios and demand why are these things y happening. demandarle, Señor, ¿por qué esto está pasando? But instead, if we just listen to God Pero si en vez escuchamos a Dios, and see how God is blessing us through this time, nos preguntamos cómo Dios nos está bendiciendo en este tiempo. and God is blessing us also, Y Dios también nos está bendiciendo. because the same word Porque la misma manera, la misma palabra that was preached here for a very few que fue predicada para algunos aquí, now is being preached to the world. ahora está siendo predicada al mundo. Things that we couldn't do before. Cosas que no podíamos hacer antes. Not that we couldn't do it before, No es que no lo podíamos hacer, but God is forcing us to get out of our shell pero Dios nos está forzando a salir de nuestro in cascarón order that the word, para que la palabra it doesn't just stay here, no se quede aquí but solamente, it goes to the world. pero que vaya al mundo. So why do things happen? ¿Por qué estas cosas We suceden? can complain. Podemos, ¿por qué? Complain. Podemos quejarnos, We could do many things. podemos hacer muchas cosas, But God, for as long as we know His will, pero siempre y cuando conozcamos su voluntad, always know that God is doing things for His betterment. recuerda que Dios siempre está haciendo cosas para el bienestar de su pueblo. So we cannot demand things from God. Así que no podemos demandar nada de Dios. His ways are always higher. Sus caminos siempre son más altos. And the third point, His presence is enough. Y el tercer punto es que su presencia es suficiente. So He knows the end of the story. Él conoce el final de la historia. Now, when we go back to the story of the disciples, Cuando vamos atrás a la historia de los discípulos, they began to ask Jesus, ellos le comenzaron a preguntar a Jesús,
why couldn't we cast the demon out? ¿Por qué no pudimos echar el demonio fuera? And it's a good question. Y es una buena pregunta, Because often we pray porque normalmente oramos and we ask why God didn't heal. y nos preguntamos por qué Dios no nos escuchó. Now it says in Mark 9, Dice en Marcos 9, 28 to 29. del 28 al 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, esto género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Now let me give you some insights into what he just said. Sí, dale, entonces. Let me give you some insights. Ok, déjame darle un poquito de luz a lo que él dijo. He said, Él dijo, these things can only happen estas cosas solamente pueden suceder through prayer a través de la oración and fasting. y el ayuno. Prayer and fasting. Oración y ayuno. You see, often when we pray, Normalmente cuando oramos, what are we doing? ¿qué es lo que hacemos? We're talking. Estamos hablando. How often are we listening? ¿Qué tan a menudo estamos escuchando? When we are praying or fasting, Cuando estamos orando y ayunando, it means that we're listening. quiere decir que estamos escuchando. We're listening to God. Estamos escuchando a Dios. And when we open ourselves, Y cuando nos abrimos we begin to hear His word. y comenzamos a escuchar su palabra, We begin to hear His will for us. comenzamos a escuchar su voluntad para nosotros. So when we begin to pray and fast, Cuando comenzamos a orar y a ayunar, we begin to enter into the deepest things of God. comenzamos a entrar en las cosas profundas de Dios. So no matter how difficult things are, No importa qué tan difícil estén las no cosas, matter how hard life is, no importa qué tan duro es la vida, we have the assurance tenemos la seguridad that God's presence is with us. de que la presencia de Dios está con nosotros And His presence is enough. y su presencia es suficiente. And we know that we're not alone. Y sabemos que no estamos solos. And we learn this way Y aprendemos de esta forma that the less talking that we do, que mientras menos hablamos, the more listening we do. más escuchamos. So when we begin to pray and fast, Cuando comenzamos a orar y a ayunar, we begin to hear comenzamos a escuchar the depths las profundidades of God's love. del amor de Dios. This is an assurance Esto es una aseguranza that God is with us. que Dios está con nosotros. We're not alone. No estamos solos. That God loves us. Dios nos ama. And this is why God sent Jesus Christ to die for us. Por eso fue que Dios envió a Jesucristo a morir por Because nosotros. we need a Savior. Necesitábamos un Salvador And He's listening to us. y Él nos está escuchando. And when we pray, Y cuando oramos, we have the assurance tenemos la seguridad that He is listening to de us. que Él nos escucha. We have the assurance Tenemos la that seguridad He's going to answer our prayer. de que Él va a contestar nuestra oración. Not in our time, No en nuestro tiempo, but it's in His time. pero en su tiempo. Not under my conditions, No en mis but condiciones, under His conditions. pero en sus condiciones. Because He is God. Porque Él es Dios And He is Lord. y Él es el Señor. And we are not God. Y nosotros no somos But Dios, we serve God. pero servimos a And Dios. this is why we go to Him in prayer. Y por eso vamos a Él en So in oración. order to hear Him, De- in order to hear Him, para escucharlo a Él, in order to know how to pray. para aprender cómo orar. And when God answers us, Y cuando Dios nos we contesta, will know how His perfect will is. entonces comprendemos cuál es su voluntad perfecta And how He's going to work for us. y cómo Él va a trabajar por nosotros And how He's going to work through us. y cómo Él va a trabajar a través de nosotros. So even though we might be going through difficult times, Aunque pasemos por momentos difíciles, even though we may have lost our jobs, aunque perdamos nuestros empleos, even though we might be going through cancer, aunque pasemos por la enfermedad de or cáncer, we might be going through depression, a través de la depresión, we don't have to be afraid. no debemos temer, Because you have your best friend next to you. porque tenemos nuestro mejor amigo al lado, tienes el mejor amigo al lado tuyo. He is your rod. He is your rod. Él es tu roca And your y tu vara. Yes.
y Él está ahí para protegernos. You know, years ago, Sabes, hace años I used to be in the Canadian Navy. yo estaba en la naval de Canadá. And I used to be a sailor. I used to be a sailor. Y también Marinero. 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 Era un marinero. era un marinero. And early in my career, Y temprano en mi carrera I was at sea. estaba en el mar And there was a huge storm. y había una tremenda tormenta. Have you been in the ocean? ¿Has estado en el océano In a huge storm? en una tormenta grande? It is the most frightening experience you could ever have. Es la experiencia más difícil o Terrible. terrible. Because everywhere you see, Porque todo a donde tú ves, you see to the right, ves a la derecha, you see waves ves olas bigger than you. más grandes que tú. You look ahead of you, Miras hacia el frente you see waves y miras olas bigger than you. más grandes que tú. You look to the left, Y vas a la izquierda you see waves bigger than you. y ves olas más grandes que tú. And you look behind you, Y miras atrás you see waves bigger than y you. miras olas más grandes que tú. And every wave Y cada ola can swallow you up. te puede tragar. And it's the most frightening experience. Y es lo más temerario que puede existir. And I was so afraid Y yo estaba tan asustado because I thought I was going to drown that day. porque yo pensé que me iba a ahogar ese día. I thought we were all going to drown. Pensé que todos nos íbamos a ahogar. I thought the sea was going to eat the ship. Pensábamos que el mar se iba a tragar el barco, But there was an old sailor. pero había un marinero más viejo that told me, que le dijo, don't worry, Jose. no te preocupes, José, Trust the captain. confía en el capitán, He will take you home. él te va a llevar a casa. And he said it a few times. Y me lo dijo varias veces, Trust the captain. confía en el capitán, He will take you home. él te llevará a casa. You know, we go through difficult times. Nosotros vamos a través de tiempos difíciles. We might be praying for things. Probablemente oramos por esto And we think God is not listening. y pensamos que Dios nos escucha, But we need to trust the captain. pero tenemos que confiar en el capitán. The captain knows our course. El capitán sabe nuestro curso, He knows where he's going to take us. él sabe a dónde vamos And he's going to make sure that we make it there. y él se asegurará de que lleguemos allá. So yes, we might be going through difficult times in our lives. Quizás pasemos por dificultades en nuestras vidas, But we need to understand and remember pero debemos entender y recordar that nothing can separate us from the love of God. que nada nos puede separar del amor de Dios. And we are more than conquerors Y somos más que vencedores through Jesus Christ our Lord. por medio de Jesucristo nuestro We are Señor. more than conquerors. Somos más que vencedores. Because as we sang earlier, we have the victory. Porque como cantamos anteriormente, tenemos la We victoria. have the victory in Jesus. Tenemos la victoria en Jesús. And it's Jesus that has given us the victory. Y Jesucristo nos está dando la victoria. Always remember that. Siempre recuerda eso. God might not be answering our prayers Quizás Dios no nos está contestando nuestra the way petición we expect them. en la forma en que esperamos. But know that God is making the ways. Pero acuérdate que Dios está haciendo la forma. He's guiding us. Nos está guiando And He's showing us our way. y enseñándonos nuestro camino. Trusting God. Confía en Dios, Because His ways are higher than our ways. porque sus formas son más altas que las nuestras. And all we have to know, all we need to know, Todo lo que debemos saber, that He is with us. que Él está con nosotros And that He will never leave us, y que Él nunca nos va a dejar nor forsake us. ni nos va a desamparar, Because He loves us. porque Él nos ama And He's our Savior. y Él es nuestro And He Salvador loves each one of you. y ama a cada uno de And He ustedes loves everyone in this world. y ama a todas las personas en este And all we mundo. need to do Y todo lo que debemos hacer is to surrender our will. es To surrender our will rendir nuestra voluntad to God. a Dios. Surrender our will to God. Rinde tu voluntad a Dios And say, God,
Y di, Dios, let your will be my will. que sea tu voluntad, mi voluntad. Guide me, Lord, Guíame, Señor, because your ways are higher than my ways. porque tus caminos son más altos que mis caminos. Because I know that you're with me. Porque yo sé que tú estás conmigo. And your rod and your staff Y tu vara y tu callado are with me están conmigo to the ends of the age. hasta el fin del siglo. And for that we give thanks to the Lord. Y por eso damos gracias a nuestro Señor. Let's Gracias, pray. Señor. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre del cielo, we give you thanks, Father, for today. te damos gracias, Señor, por este día. Because once again you give us assurance. Porque una vez más tú nos aseguras, You give us assurance that you are God. nos das seguridad de que tú eres Dios, That you know things better than we do. de que tú sabes todas las cosas mejor que nosotros, That when we are praying, que cuando estamos orando we need to focus on listening to you. debemos enfocarnos en escuchar, To hear your voice. para escuchar tu voz To hear what your word is for us. y escuchar lo que tu voluntad es para nosotros On how you're guiding us. y cómo tú nos guías And to trust your ways. y para confiar en tus And to caminos surrender our will to you. y para rendir nuestra voluntad a ti. So Father, I give you thanks, Father, for Señor, today. te doy gracias por hoy. I thank you for this ministry. Te doy gracias por este I give you ministerio. thanks for this ministry that's here today. Te damos gracias por este ministerio que hay en este lugar. Because they're guiding your people. Porque tú estás guiando a tu pueblo And you're guiding them, Father, in your ways. y tú los estás guiando en tu camino. So Father, I give you thanks. Te damos gracias, Padre. And Father, we give you thanks for all these things. Y te damos gracias, Padre, por todas las cosas. In Jesus Christ I pray. En Jesucristo oramos. Amen. Amén Amen. y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios. Qué bendición. Amén. Qué bendición tenerlo acá y haber recibido esta palabra. Gloria a Dios. Vayamos meditando en esa palabra a nuestra casa. Aquellos que todavía no han rendido su voluntad.